La Revolución Mexicana aumentó el deseo por una verdadera transformación en México. Se comenzaron a hacer demandas más radicales de parte del pueblo que buscaba una revolución social, política y económica. Así surgió el muralismo, que es un movimiento artístico a principios del siglo XX, y fue creado por un grupo de intelectuales, pintores mexicanos, y fue reforzado por la Gran Depresión y por la Primera Guerra Mundial. Muchos cambios fueron implementados cuando Álvaro Obregón llegó al poder. Fueron distribuidas 3 millones de hectáreas de tierras a los campesinos, los programas educativos fueron mejorados y se dieron fondos para fomentar las artes. Y muchos de esos fondos fueron utilizados por los muralistas y así expresar orgullosamente su pasado indígena y fomentar la educación. Así en 1932 Álvaro Obregón encomendó a José Vasconcelos para que se desempeñara como secretario de Educación Pública de México. Vasconcelos se encontró con que el 90% de la población era analfabeta y se dio a la tarea de encontrar una forma de enseñar a la gente más sencilla de entender. Entonces ayudó a Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atle, quien fue pintor y maestro y es considerado el maestro del muralismo. El Dr. Atle, ya antes había fundado el Centro Artístico de la Ciudad de México para expresar sus ideas a través de murales. El Sindicato Revolucionario de Obreros y Técnicos y Plásticos surgió en 1922, era la Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Afines, que expresó las ideas socialistas a través del arte y muralismo, y esta unión quería incluir a artesanos, talladores de madera y tejedores textiles, pero no fueron considerados artistas. Esto hizo a la población entender lo importante de los murales y se sintieron parte del movimiento. Así surge el Machete, periódico semanal que imprimía la información de la Unión y era accesible a la mayoría del pueblo. Algunos de los miembros más destacados fueron David Alfaro Siqueiros, Federico Cantú, José Clemente Orozco, Ramón Alba, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Pablo O'Higgins, el arquitecto Juan O'Gorman, entre otros. Todos ellos se caracterizaron por el uso de estructuras simples en sus obras y por una voluntad de crear un arte independiente de Europa, así como por su intento de difundir una visión positiva respecto a los indígenas. Para 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro y fuera de México. Los llamados los tres grandes fueron David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, que pintaron en los fondos del Departamento de Educación y edificios elegidos por José Vasconcelos. José Manuel Puig Casaurang tomó el cargo después de Vasconcelos y únicamente apoyó a Diego Rivera. Las obras se caracterizaron sobre todo por el uso de una paleta de colores vivos y puros, rojos, amarillos. Respecto a las técnicas se recuperan algunas como la técnica del fresco o el uso de mosaicos con cerámica o piezas de metal. Por el impacto que causó en el momento cabe destacar a nivel de la técnica usada, la figura de Siqueiros. Las obras de David Alfaro Siqueiros se caracterizan por el uso de un esmalte denominado pirosleno, así como del aerógrafo. En realidad hay una oposición a todo lo que se considera colonial, y un intento de hacer unidad nacional que sea inclusiva con todos los colectivos, incluidos el colectivo indígena, que hasta ahora había sido marginado de cualquier participación social. Sin duda alguna todos los componentes del muralismo mexicano defienden de base, un objetivo pedagógico, ya que se pretende hacer comprensible para cualquier espectador hechos históricos, así como promover ideales socialistas que habían surgido y crecido durante la Revolución. Mucha de la producción de murales resaltaba el aspecto indígena de la cultura mexicana y era un factor importante en la creación del México moderno. Esto fue añadido con la idea de reexaminar la historia desde una perspectiva diferente. De este modo, algunas de las principales influencias fueron
Los grandes murales de la civilización olmeca. La cultura maya y azteca. El trabajo de José Guadalupe Posada, que se encontraba impregnado de una crítica feroz político-social y que incluía caricaturas respecto al arte europeo. El pensamiento fundamental de los muralistas era el rechazo a la idea de que el arte es solo para una minoría selecta, en realidad es para todo el pueblo. Gracias por tu atención. Información de la maestra de Artes Visuales de la Secundaria 261, Patricia Oceguera Martínez, Ciudad de México 2020.